Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. Luis Donaldo Colosio Murrieta, presidente de México de 1994 al año 2000. Y esto es, ¿qué hubiera pasado si...? Actualmente Luis Donaldo tiene 71 años y desempeñó el cargo como secretario general de las Naciones Unidas del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2016. Así es. Luis Donaldo Colosio sigue vivo y sigue muy activo en la política del país. El presidente de los Estados Unidos mexicano, Andrés Manuel López Obrador, está muy de acuerdo en la política que manejó Luis Donaldo Colosio en su tiempo. Vamos un poco de la historia de Luis Donaldo Colosio como presidente de México. Primero que nada, recordemos cómo es que Luis Donaldo Colosio llega al poder después del atentado, así es, señores, el atentado que sufrió en Lomas Taurinas, en Tijuana. 23 de marzo de 1994, en un mitin donde se agruparon simpatizantes de Luis Donaldo Colosio, un hombre identificado como Mario Aburto Martínez falló en el intento de asesinar al candidato. Una vez que arrestaron al que atentó contra el candidato, una vez entrevistado y todo eso, resultó que quien había mandado a matar a Colosio fue nada más y nada menos que el actual presidente en ese tiempo, Salinas de Gortari. Desde ese momento México sufrió una crisis política enorme. Una persona del propio partido del PRI contra el candidato Luis Donaldo Colosio. La verdad es que fue una traición enorme que ni él mismo pudo con esa historia. Tiempo después, la esposa de Luis Donaldo Colosio, que sufría de cáncer terminal, Diana Laura Rojas, fallece y nunca logró ver a Colosio como presidente. Thousands of mourners waited hours at this country. Una esposa que supo ser grande madre. A wonderful wife and mother who lived for her children. And we know without doubt God has taken her into the glory of heaven. Diana Laura Colosio. El 23 de marzo de 1994, en un mitin donde se hallaban los simpatizantes de Luis Donaldo Colosio, Luis Donaldo Colosio sufre un ataque, así es, por Mario Aburto Martínez, que falló en su intento. Gracias a que Luis Donaldo Colosio llevaba a su guardaespaldas de confianzas, él fue el único que no lo traicionó. Y al ver a Mario Aburto, logró pegarle así en la mano a Mario Aburto, y eso provocó que en lugar de dispararle en la cabeza, como se ve en las imágenes, le disparó en el hombro. El licenciado Colosio encabezaba un acto de proselitismo aquí ante unas 3,000 personas, y al término del acto, cuando él bajaba del templete, dos individuos, uno joven y uno de edad madura, se acercaron con sendas pistolas y lograron su objetivo de dispararle. Ese pequeño detalle provocó que Luis Donaldo Colosio viviera, y gracias a eso tenemos una gran historia, porque después de eso se descubrió que quien estaba atrás de todo esto pues fue Carlos Salinas de Gortari. A pesar de la confusión y todo eso, finalmente el 21 de agosto se llevó a cabo las elecciones federales, en el cual Colosio recibe un 50% de los votos, siendo presidente electo el 22 de agosto. Como presidente de México, lo primero que hizo fue investigar a Carlos Salinas de Gortari. Primero que nada por la corrupción, y segundo que nada, pues resulta que quien estaba detrás de todo esto era Carlos Salinas de Gortari. Entonces, tanto Raúl Salinas como Carlos Salinas de Gortari resultaron
arrestados, y fue algo histórico para México, ya que Carlos Salinas de Gortari fue el primer presidente en ser juzgado ante un tribunal. Luis Donaldo Colosio metió a la cárcel a Carlos Salinas. Dijo en su discurso: no es cuestión de venganza, es cuestión de justicia. Algo que todo nos sorprendió. Pero pues había algo entre ellos dos, algo que no cuadraba. Pues el intento del asesinato de Luis Donaldo Colosio reflejaba evidentemente la inestabilidad política del país. Y pues para la crisis de diciembre todo se desató aún más. Que durante su campaña su Colosio se centró en apaciguar la situación con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ofreciendo un discurso pro campesinos y la apertura de diálogos con su gobierno en caso de resultado electo. Y así es como el Ejército Zapatista se une con Colosio, y también al ver que Colosio sí enjuició a su ex amigo. Es una pena que en la vida de Colosio haya tragedias. Primero pues fallece y tiempo después, por un otro atentado, sufre la pérdida de su hijo. Colosio se vio atacado de principio a fin. Todo porque Carlos Salinas de Gortari quería que sus planes resultaran bien. Un plan que tenía Zedillo en caso de ser presidente de México, cosa que nunca ocurrió, bendito sea el Señor, fue construir el Fobaproa, una instancia donde la deuda privada se vuelve deuda pública. Ese plan lo descubre Colosio en uno de los archivos que tenía con Salinas de Gortari. Pero pues ese plan nunca se llevó a cabo y por lo tanto nunca existió el Fobaproa. Luis Donaldo Colosio hizo una campaña llamada Limpieza Burocrática, en el cual se encargó de mejorar la política de México. A partir de ese momento, el PRI verdaderamente cambió y le dio puerta a otros nuevos partidos como son el PAN, el PRI, el PRD y nuevos partidos que surgieron de eso. En 1996, Luis Donaldo Colosio, junto con los presidentes de Estados Unidos y Canadá, se reunieron para firmar nuevamente el Telecán, cambiando algunas políticas para mejorar a México. Recordemos que el error de diciembre fue una crisis política que sufrió Colosio durante su gobierno. No culpa de él, fue culpa del expresidente Salinas de Gortari. Pero de todas formas él supo sobresalir esa crisis económica. Y además de todo, Colosio tuvo que enfrentarse con un país lleno de pobreza y crimen. Creó nuevos apoyos para los estudiantes, para la gente más necesitada, con el programa de solidaridad. El gobierno de Colosio se caracterizó por tratar de estabilizar a un país hecho, pues ahora sí que gracias a Salinas de Gortari, pues haber traído una desestabilización en el país. Pero pues gracias a Colosio todo eso salió adelante, se caracterizó por un buen presidente. A lo mejor no el mejor presidente que hayamos tenido en este país, pero pues sí intentó mejorar este país. Es por eso que en el 2011 pues fue nombrado secretario general de la ONU. Y pues esta fue la historia de Luis Donaldo Colosio. Una historia llena de tragedias, pero que al final del día logró ser el presidente en el cual había prometido y luchó por un México sin hambre.